Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lunes 15 de junio del 2026. Bueno, pues con la sorpresa ya tenemos secretaria, vemos papa, dirían algunos, no, no, es una secretaria que llegará uno de estos días, pero de eso vamos a hablar. Déjeme empezar formalmente. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre agradecerle que esté esta mañana de lunes aquí con nosotras en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad y recordarle nuestras vías de contacto. Nos interesa muchísimo escuchar sus opiniones, saber lo que usted está pensando. Así que tiene varias vías de contactos, una de ellas 5535-0847-61. También nos puede encontrar en las diferentes redes sociales, X, Facebook, Instagram, como CIMAC Noticias, y a través de dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, son dos, primero uno u otro, o sea, CIMAC Radio es uno, Periodismo Feminista es otro, pues nos puede hacer llegar sus comentarios. Realmente lo que usted está opinando, súmese a la conversación con nuestras analistas y también recordarle que cada jueves en punto de las 11 de la mañana en el 97.3 de FM en esa radio nos va a poder escuchar por si llega tarde a la transmisión y quiere escuchar lo primero que se dijo, o pues está tan buena la mesa que la quiere volver a escuchar, así que la puede hacer en los jueves. Y en estos momentos, de manera simultánea, pues nos estamos enlazando con Radio Monarca en el 106.7 de FM. Ya lo sabe, esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también nos enlazamos con Radio Joco en el 106.9 de FM, la radio que está en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, la verdad es que amanecimos, por decirlo de alguna manera, con un tema, pero bueno, pues la realidad es otra. Y Laura Itzel Castillo Juárez, pues será la próxima presidenta del Instituto, no, de la Secretaría de las Mujeres, si antes no pasa nada, porque todo está en veremos. Yo diría, Marta Tagle, buenos días, ¿cómo estás? Pues qué gusto, querida Lucía, saludarte a mi compañera Imelda y extrañando a nuestra querida Angélica que anda en otras diligencias, pero también con gusto saludar a la audiencia. Y sí, o sea, veníamos con otros temas para el día de hoy, pero no podíamos dejar de pasar este nombramiento que la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de anunciar en la conferencia de todas las mañanas, pues a casi 2 meses de la partida de Citlali Hernández. Recordemos que el 16 de abril Citlali renunció a la Secretaría de las Mujeres para regresar al partido y hacerse cargo de la comisión, su partido encargada de las elecciones. Y teníamos 2 meses con una Secretaría de las Mujeres acéfala y como tú bien dices, Lucía, quién sabe por cuánto tiempo más la tendremos acéfala. Digo, ya el nombramiento está, pero Laura Etziel Castillo actualmente ocupa el cargo de la presidenta del Senado de la República, cargo que termina el último día de agosto, y que aunque la presidenta dijo que que la presidenta del Senado, Laura Etziel, estará viendo, está considerando cuándo tomará este encargo, pues es muy posible, si nada pasa antes, que sea hasta septiembre, ¿no? Entonces estamos hablando que casi 5 meses sin titular de la Secretaría de las Mujeres. Y antes de hablar de ese hecho, quisiera un poco hablar acerca del perfil de Laura Itzel y del perfil que yo en algún momento en la mesa había puesto sobre cuál debería ser el perfil idóneo para la Secretaría de las Mujeres. Laura Itzel es una política, digamos, vieja política de izquierda en México, hecha digamos, desde su propio papá, don Eberto Castillo, que ha tenido, pues sin duda, una trascendencia importante. Y ella ha ocupado diferentes cargos del PRD, incluso estuvo en el gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México, también fue jefa delegacional, en ese entonces se llamaba así, de Coyoacán, ¿no? Y ha sido diputada y actualmente senadora de la República.
Y digamos que en ese sentido, política es, y también en ese sentido decir que tiene experiencia en la administración pública. Ella de formación es arquitecta y por eso en algún momento estuvo vinculada a tareas de vivienda. Pero la otra parte sería ver si tiene alguna experiencia o trabajos en materia de igualdad sustantiva, igualdad entre mujeres y hombres, perspectiva de género. Y por lo que yo conozco y he visto durante su trayectoria, pues no, nunca ha hecho nada ni ha promovido nada que tenga que ver con la igualdad entre mujeres y hombres, no conoce el tema, no se le ha visto interés ni siquiera de promover iniciativas al respecto. Y eso se debe a muchas cosas porque pues ella tiene una formación totalmente diferente, entonces me parece que no tiene ese perfil. Y si yo lo contrastara con el perfil que planteaba en una de las mesas con respecto a qué esperaríamos de una Secretaría de las Mujeres, en una secretaría nueva de reciente creación que requiere la consolidación de esta secretaría por el mandato nuevo que le dieron, ¿no? O sea, no solamente son políticas de igualdad, sino también le pasaron todo el tema de violencias contra las mujeres y también le dieron el mandato de la construcción del sistema de cuidados. Y pues es una secretaría que requeriría, bueno, eso nos imaginaríamos quienes trabajamos en estos temas, pues requeriría realmente un trabajo importante de consolidación, pero ya vimos pues que eso no pasa, pueden pasar 5 meses sin tener titular, pero además el perfil implicaría una persona que sí sepa de la administración pública y aunque si bien Lauricel ya comentaba que ha tenido cargos particularmente en el gobierno de la Ciudad de México, pues fue hace tiempo, ¿no? Y en ese sentido tampoco vemos no esperaría de ella una visión renovada de la administración pública para la creación de una institución como esta que es la Secretaría de las Mujeres, me parece. El segundo rasgo que yo planteaba era pues, poder tener cercanía con la presidenta. Y si bien, pues al estar en la 4T y los grupos que están en Morena, la nombraron como presidenta del Senado, yo la identifico sin duda más cercana al expresidente López Obrador y no necesariamente a Claudia Sheinbaum. Y entonces, en ese sentido, ¿qué tanta cercanía va a tener para tomar acuerdos en materia de la Secretaría de las Mujeres? Y además ya vimos que pueden pasar 5 meses sin que haya Secretaría de las Mujeres, pues me parece que no está en sus prioridades ser cercana una Secretaría de las Mujeres a la Presidenta de la República. Y el último tema era eso, que necesitábamos una mujer al frente de la Secretaría de las Mujeres con capacidad de interlocución con la sociedad civil, que conociera temas de igualdad, que le impulsara la agenda de manera sustantiva. Y aunque creo que Laura Itzel sí tiene capacidad de interlocución, lo demostró en el Senado y en otros momentos anteriores, me parece que en el tema de igualdad no tiene ningún antecedente y aunque obviamente puede adquirirlo en estos meses que faltan, la verdad de las cosas es que, insisto, una secretaría de esta naturaleza me parece que no, que requeriría otro tipo de perfil al frente de la secretaría y con un mayor compromiso al respecto. Y déjame sumar a esto que estás comentando, mi querida Marta, algo que ponías hoy, que hacías este post precisamente en redes sociales de la importancia o no que tendría esta secretaría. Es decir, pueden pasar 2 meses y no tener titular, dijo la presidenta, que hay que decir, no era un anuncio, digamos, que estuviera en el guión, sino que al parecer un periodista preguntó, ¿verdad? Que uno ya no sabe si es por el trabajo periodístico o fue una pregunta que se acomodó, pero bueno, no es el tema, digamos, no estaba previsto, es como toda la banalidad, Imelda, la falta de importancia de la secretaría. A ver, 2 meses, luego hay que esperar que Laura termine su mandato como presidenta, entonces pueden ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, los que sean necesarios. Al fin y al cabo, dijo la presidenta, pues se sigue avanzando, se siguen haciendo los centros libres, están ahí las cartillas, como si eso, que eso es lo que me preocupa, Imelda, fuera la política de igualdad. Esas son acciones, actividades, pero no es la política. La ley general que dieron a conocer, se recordarán, lo dimos aquí, quién sabe qué está pasando con ella y quién sabe cuándo se va a volver. En fin,
todo eso está en veremos y me pregunto por qué Laura Itzel y no otras que tienen perfil para poder también estar en la secretaría y que conocen el tema, mi querida Imelda. Sí, hola Lucía, pues bueno, saludando por supuesto a ti, a Marta, quienes nos escuchan y a la distancia, Angélica de la Peña. Efectivamente, pues con esta noticia y con lo que tú señalas, Lucía, retomando también lo que ya ha dicho Marta, yo quisiera comentar que pues basta, yo creo que para este tipo de designaciones basta la narrativa con esta narrativa oficial de que es tiempo de las mujeres. Y esta narrativa también es parte de lo que ha señalado Laura Itzel, Lucía, y de la participación política de las mujeres. Así que yo diría que, a ver, no nos extrañemos mucho o no me sorprendería la designación de Laura Itzel, porque la característica fundamental para las definiciones y decisiones de puestos altos, ¿no? En secretarías y en áreas clave, digamos, se define por la cercanía de los liderazgos, digamos, de movimiento, ¿no? De Andrés Manuel, en dado caso, el expresidente o de la propia presidenta. No necesariamente, ya lo hemos visto, ¿no? De el perfil, digamos, de conocimiento y de trayectorias en los temas o en las agendas sobre los cuales están mandatadas estas instituciones. Entonces, me parece, Marta Lucía, que cumple con este perfil, ¿no? Es decir, no ser una persona que conozca ni de trayectoria, y así están en otras secretarías o instituciones. Veo esa parte, me parece que llama mucho la atención, por supuesto, estos 5 meses, Lucía, porque yo también me pregunto, además de que desde para nosotras es leído como claramente como un desinterés, pero el tema es que otras disputas están en juego colocándose, o en el reparto, en las manos levantadas sobre este tipo de instituciones, la Secretaría de las Mujeres, como para que hayan tardado tanto inclusive de este nombramiento, ¿no? De la propia Laura Itzel. Es decir, habiendo más que se disputa, digamos, por qué se guarda este espacio para quién, ¿no? Y estos meses, digamos, definen eso. Entonces, me parece que ahí es un tema que a mí me llama la atención, lo que quizá no estamos viendo, ¿no? O no es tan público. Y ¿Y por tú otra qué sabes, parte, mi querida Imelda? sí, ¿Para quién claro, se la están guardando? Cuéntanos. claro, bueno, el tema es lo que no estamos viendo en las disputas que pudieran estarse generando, por lo que no se definía o define la propia secretaría, aunque esto ya ocurrió. ¿Me explico? Entonces yo creo que ahí hay un escenarios y temas que no estamos viendo y que no nos van a decir inmediatamente, pero que sí nos podemos luego enterar de lo que puede estar ocurriendo allí tras bambalinas, Lucía. No, no es menor, pues. O sea, No, nada más bueno, lo coloco como un tema. claro, pero ser secretario de Estado en cualquiera, pues genera disputas y todos se pueden acomodar, ¿no? Esto no pasaría, o sí, les pregunto, si fuera otra secretaría la que estuviera en juego, ¿se dejaría descabezada 5 meses? Bueno, ahorita me respondo. Y recuerde 55 35 08 47 61, también las redes sociales, X, Instagram, Facebook, nos puede encontrar como Simac Noticias, y ya quienes están conectadas como Tía, Car y Geo, pues gracias por estar, y también a quienes están sumándose a esta transmisión, pues bueno, pueden compartir esta transmisión en sus propias cuentas. Gracias por ello. Y te decía, Marta, sin duda lo que coloca Imelda, pues nos come, ¿verdad? Saber qué hay atrás, pero independientemente de las disputas, porque estos cargos políticos generan que la gente, por supuesto, quiera, es decir, no sé, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría, más de uno probablemente se anotaría. Y eso no justificaría que el nombramiento tardara 3 meses.
Y te recordarás que había un montón de nombres de mujeres que dijeron, pues yo estoy dispuesta a entrarle a la secretaría una vez que se discutió, bueno, que salió Citlali, perfiles varios, disputas varias, pero el tema es qué está diciendo este nombramiento de la senadora Itzel, que tú ya lo decías, que eso llama la atención, es cercana a Andrés más que a la presidenta, y entonces, ¿quién va a dirigir la secretaría, la presidenta o el expresidente? Pues mira, yo lo que creo con respecto a esta pregunta del tiempo, ¿no? Que es posible que sean 5 meses sin tener titular de la Secretaría de las Mujeres, es que justo, o sea, si nosotros pensáramos, por ejemplo, que Harfuch pide licencia, renuncia a la Secretaría por irse a algún cargo, ya parecería, ¿no? Que puedan pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses sin titular de la Secretaría de las Mujeres y la presidenta diría, no, 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 eso no es posible, es muy importante el tema de la seguridad, es muy importante que haya alguien encargado de los temas de seguridad. Pues entonces lo mismo nos preguntaríamos de la Secretaría de las Mujeres, que no es importante que haya alguien a cargo de la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Y lo mismo, no, bueno, es que la Secretaría opera aunque no esté el titular. ¿Operaría la Secretaría de Seguridad si no hubiera el titular de secretario Harfuch? ¿O hace falta un secretario que sea la cabeza que conduzca las decisiones que se toman al interior de la Secretaría de Seguridad? A mí me parece que hace falta, ¿no? Porque tiene que tomar decisiones. Al final de cuentas, el cargo de titular de una secretaría implica ser la cabeza quien toma las decisiones de por dónde se va a conducir la actuación de esta secretaría. Y lo que estamos viendo con la Secretaría de las Mujeres, me parece que desde que se inició, y así lo vamos a ver, y mucho me temo que con el perfil que han puesto de Laura Itzel, es una inercia, ¿no? ¿Qué es lo que decidieron con la creación de esta Secretaría de las Mujeres, que perfectamente pudo haberse seguido llamando Instituto de las Mujeres? Es hacer estas redes clientelares de las que ya hemos hablado, ¿no? Hacer estas redes de las tejedoras de la patria, los centros libres, que además vinieron a desmantelar toda la política pública que tanto tiempo y tantos sexenios nos tocó venir construyendo para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, que ya hemos dicho también nunca ha funcionado bien, pero para bien o para mal habíamos venido impulsando estos mecanismos y que si bien no los han desaparecido, los están dejando morir de inanición, porque ellos le están invirtiendo sus esfuerzos a esto de la cartilla, a las tejedoras y a estos centros libres que tampoco tienen como objetivo atender ni prevenir las violencias contra las mujeres, sino los centros libres tienen como objetivo construir estas redes de mujeres con fines total absolutamente clientelares. Y esa es la inercia que hemos visto durante estos meses que no ha estado Citlali, o sea, Citlali fue su mandato construir esta idea. Me parece que un poco estaban como a la espera de si regresaba Citlali o no, o por lo menos de dejar a su equipo operando, porque esa es la otra, que en qué condiciones Laura Itzel tomará la secretaría y me parece que es con el mismo equipo sin que nada cambie. Es parte del condicionamiento que ya estaba dicho en la Secretaría de las Mujeres, pero porque es esta estructura institucional que está operando por inercia para construir esta red de mujeres que se sienta agradecida con el gobierno de la 4T y que eventualmente pueda votar por los gobiernos de la Cuarta Transformación. No les interesa las violencias que viven las mujeres en el transporte, en el día a día, en su trabajo, en las escuelas. No les interesan las cargas de cuidados que tienes, no solamente de niñas y niños, de personas adultas, que esto te limita a acceder a condiciones mejores de trabajo. No les interesa que realmente tengas capacidades de superarte como mujer para que realmente lleguemos todas y puedas tener un mejor trabajo y una mejor posibilidad de desarrollarte. Eso no les interesa. Les interesa construir esta red y me parece que Lauritzel por eso ha sido puesta en este nombramiento, pensando además como una especie de premio por su desempeño como presidenta del Senado,
pero también es mujer, pongamos otra mujer, no pasa nada, viene operando la Secretaría de las Mujeres y me parece que en ese sentido también están esperando pues que ella no se oponga a nada de lo que ya ha venido construyéndose, porque si pusieran a una mujer que realmente esté comprometida con la igualdad y todas las políticas públicas que se tienen que hacer y construir, pues no hubieran pensado en alguien como Laura Itzel, ¿no? Entonces, porque se hubiera opuesto a lo que está sucediendo con la Secretaría de las Mujeres y pues están buscando no solamente lo que decía López Obrador del 99% de lealtad o cómo era, ¿no? Sino que además era 90%. 90% de lealtad, 10% de eficacia. Aquí va a ser el 100% de lealtad y no necesariamente que les interese ser muy eficiente para resolver los temas de las desigualdades que enfrentamos las mujeres. Y es muy lamentable, pues, porque en esta lógica de todas las reformas que han impulsado y la narrativa de que llegamos todas y que ya vieron, ahí viene en el Plan Nacional de Desarrollo, hicieron además un montón de programas sectoriales y pues sí, pero nada de eso está bajando a los hechos, a la realidad y digamos que en ese sentido un eslabón más ahora es la Itzel, pues para que digamos que sí tenemos titular, aunque las cosas sigan como van. Y déjame, Imelda, recuperar lo que María Angélica Cureño Sotelo nos está escribiendo en relación a este fallo, dice ella, en cascada, ¿no? A la presidenta, pues no le interesa mucho el tema, o no, la secretaria de la mujer no tiene objetivos ni acciones claras y por lo tanto, pues quien llegue difícilmente tendrá un perfil distinto. Y mi pregunta, dice María Angélica, ¿esta es violencia institucional o estructural o ambas? Porque agrego a estos cuestionamientos, mi Ujú, querida Imelda de María ujú. Angélica, yo no sé realmente si es premio para Lauricel o castigo. Es decir, llegas a una dependencia ninguneada. Entonces, me parece que ahí, no lo sé, no estaría tan segura que la están premiando, ¿eh? Pero bueno, Imelda, ¿tú cómo la miras? Sí, por supuesto, esto que dice María Angélica pareciera tener un sentido. Yo lo que me atrevería a comentar es que uno es, primero es, pues, quién, en realidad, quién va a dirigir la Secretaría de las Mujeres, Lucía. Porque va llegando Laura Etzel, que como ya hemos comentado, ella tiene el mérito de ser alguien del movimiento de Morena y venir desde esas filas. Yo sí creo que es más colocada, propuesta por la presidenta, por Claudia Sheinbaum, y seguramente por gente que la convenció o sugirió que pudiera ella estar en esa estructura. Habrá que ver también, digamos que otro paso quería dar Laura Itzel, a lo mejor quería descansar un poquito y la manera de descansar pues es en la Secretaría de las Mujeres donde puedes estar un ratito allí sin que esto te complique mucho, ¿no? O sea, por el nivel que ha venido teniendo. Yo creo también, por otra parte, bueno, ahorita a la distancia, como hemos visto, de un año y medio, ¿no? Tiene ya esta Secretaría de las Mujeres. Yo sí me atrevería a decir, y a lo mejor no creo que sea tan precipitado, quizá, digamos, el tema es, hubiéramos estado mejor con ese Instituto Nacional de las Mujeres porque la cabeza es un órgano un poquito más técnico, político, ¿no? Que en este caso la Secretaría, Marta, que ha venido ocupando es eminentemente político y de cercanía y de confianza 99%. Entonces me parece, digo, a la vuelta de la esquina, yo lo digo porque tú participaste, ustedes participaron como parte de la construcción institucional, en términos de diseño normativo, pero digamos quienes hemos estado, estuvimos en el consejo también del Instituto de las Mujeres y otras consejeras, que por cierto leía una nota, un posicionamiento de varias compañeras de consejeras, urgiendo la designación de esta titularidad, ¿no? Me pregunto si en esta curva también de aprendizaje de quienes hoy están en las primeras cargos a nivel directivo de la Secretaría de las Mujeres, finalmente también es irle aprendiendo, ¿no?
y construyendo de qué se trata esta secretaría. Y evidentemente yo sí he visto, y ustedes también lo han señalado, retrocesos en varias áreas específicas. Por ejemplo, tema de alerta, tema de ciertas otras instituciones que venían funcionando y en algunos casos mal, en otras regular, pero finalmente el estancamiento que se tiene, Lucía, no tiene nada que ver con la política de igualdad y de la cual se está urgiendo, ¿no? Por parte de los diversos movimientos. Entonces me parece que este es un gran tema. Yo incluso diría que, están nombrando a Laura Itzel. No sabemos una vez que llegue cuánto tiempo llega, o sea, por cuánto tiempo la nombren, ¿ah? Capaz de que es otro año o más, y vaya, y luego la reemplacen y llega otra persona. O sea, en esos niveles yo ya me atrevería a decir que pudiéramos estar transitando en una Secretaría de las Mujeres cambiante de titular, pero me parece que el señalamiento principal tiene que ver con lo que esta secretaría tiene que hacer. Lucía, no se nos olvide que desde el año pasado, están las recomendaciones de la CEDAW, de la que por supuesto tendrán que dar cuenta. Ya ha pasado, bueno, se está por cumplirse un año de las recomendaciones en agosto pasado, ¿cierto? Habrá que ver, por ejemplo, este plan de igualdad que se tiene, y una agenda. Me parece que esa es la ruta con la que se tendría que seguir evaluando. Veo evidentemente, digamos, un tema de que la expectativa que se tenía, evidentemente, de muchas de nosotras coincide con un perfil que no se ha tenido en ninguna secretaría, y que me parece que en esta no es la excepción. Habrá que ver si se mantienen las subsecretarias, ¿no? Las dos subsecretarias. Es más sabido el trabajo de la subsecretaria Ingrid Gómez, por la que hace referencia a toda la política vinculada al derecho a una vida libre de violencia. De la otra, yo la verdad no tengo mucho conocimiento que se está haciendo. Sin embargo, me parece que este es el gran tema, ¿no? Que hará Laura Itzel. Pienso que capaz de que estar nada más un ratito allí. La parte positiva que yo destacaría es que se tiene conocimiento de que es una persona es dialogante, no conoce y no ha estado en la agenda, y más allá de ello, pues habría que seguir pugnando, Lucía, por las obligaciones que tiene la Secretaría de las Mujeres, y que tendremos que estar a que cumpla con ellas. Bueno, prendo una cosa y apago la otra. Déjame sumar al comentario que tú acabas de hacer, Imelda, y luego del corte, mi querida Marta, recuperarlo, porque creo que lo que señala es importante. Dice Minazul que le parece que el nombramiento o lo que está ocurriendo con la Secretaría de las Mujeres le recuerda a lo que ocurrió con el Centro Nacional de Equidad de Género de la Secretaría de Salud. También me parece que las nuevas decisiones no van hacia un empoderamiento de las mujeres, sino decisiones para la operación política. Y esto me parece muy relevante porque una de las cosas que vimos con Andrés Manuel es cuando veía mucha resistencia, no desaparecía la institución, pero la dejaba, como él mismo calificaba a las instituciones, como elefantes blancos, reumáticos y echados. Y lo grave, me parece, en el caso de la Secretaría de las Mujeres, que tanto tú, Marta, como Imelda lo han señalado muy bien, es que no hay política. No se definió ninguna política realmente de igualdad, que tengamos claridad de para dónde va la dependencia. Lo que vimos fueron anuncios, programas, acciones, difusión, propaganda, pero no hay una política de igualdad realmente. No es una dependencia que tenga peso en la estructura, y creo que eso nos está diciendo, pues, que las mujeres y nuestros derechos humanos fueron un buen uso político, pero no un compromiso de Estado. Saludos también a tía Car, buenos días también para ti, tía Car. Y yo veo esto que está pendiente, no solamente Marta, lo que ya nos decía Imelda de todos los compromisos de la CEDAW,
Y recuerdo que cuando entrevisté a la secretaria entonces, Citlali Hernández, sobre qué pasaba con el acercamiento hacia las organizaciones, las expertas, etcétera, precisamente pensando en una de las recomendaciones de la CEDAW, que es acercar, precisamente transparentar la política, cosa que además hoy sin INAI está más complicado, ¿verdad? Que nos puedan responder a esa transparencia. Nos metemos a un bucle, Marta, eso es lo que siento, donde la simulación se vuelve muy peligrosa, es decir, simulamos que tenemos política de igualdad porque tenemos Secretaría de las Mujeres, pero nada de eso es cierto. Y lo que ya se va a tener que empezar a construir es el presupuesto. Tú lo sabes bien porque ya estamos, digo, ahora sí que estamos encima del tiempo. ¿Quién y con qué y para dónde ese presupuesto, que además, quién lo va a supervisar? Y nuestras legisladoras lo van a pasar sin mayor cuestionamiento, sin nada. Sí, efectivamente, recordemos que los primeros días de septiembre se presenta ya el paquete económico donde viene el proyecto de presupuesto y que efectivamente ahorita están en esa configuración, ¿no? Del presupuesto de egresos de la Federación, donde, entre otras cosas, viene el anexo 13, que son todos los presupuestos para la igualdad entre mujeres y hombres, y ahora también el anexo 31 de cuidados, ¿no? Que se llama muy rimbombantemente para construir una sociedad de cuidados, ¿no? Pero justamente con esta idea de lo que mencionaba Imelda y tú retomabas antes de irnos al corte, querida Lucía, ¿qué es lo que nos imaginamos de una secretaria de las mujeres? Y eso es lo que exigimos y que tiene que ver justamente con la simulación que estamos viendo de esta secretaría, porque la idea del instituto y ahora convertida en una Secretaría de las Mujeres era justamente contar con una cabeza política capaz de sentarse, lo mismo con la Secretaría de Gobernación, que con la Secretaría de Seguridad, que con la de Bienestar, que con la de Economía, con todas, y no solamente a nivel federal, sino también con los estados y definir qué es lo que se tiene que hacer en materia de seguridad de las mujeres, qué se tiene que hacer en materia de empoderamiento económico de las mujeres, qué se tiene... Y para eso primero, para poderte sentar con ellos, tienes que tener capacidad política y tener claridad de qué es lo que tienes que construir. Pero obviamente eso no les interesa. La simulación es decir, ah, ya tenemos aquí, es como estamos viendo en varios lados, le ponen el logotipo de bienestar, ya todo se llama bienestar, como si ya con eso se creara bienestar. Pues igual, aquí le pusimos Secretaría de las Mujeres y ya, la Secretaría de las Mujeres, pero Imelda tiene razón, o sea, no estamos respondiendo con esto a los compromisos internacionales, pero más allá de los compromisos que sin duda será llamado a cuentas el gobierno mexicano al respecto en unos años, el hecho concreto es esto que se representa para la vida de las mujeres en el día a día, ¿no? Porque el compromiso es con las mujeres, ¿no? Y entonces, vuelvo a lo mismo, no tenemos una Secretaría de las Mujeres que esté diseñando ni echando a andar una política que atienda las necesidades de las mujeres. Está en la inercia de la construcción de redes que nada tienen que ver con la construcción de la igualdad y que para eso está esta secretaría y que por eso es que efectivamente no hace falta tener una titular de la Secretaría de las Mujeres porque es como la operación que hacen ahora sí que los partidos políticos, ¿no? Construyen sus bases, sus redes y pues para eso necesitan más bien ahí operadores territoriales de campo que son a los que mandas a construir y eso es lo que está construyendo la Secretaría de las Mujeres y no está atendiendo todo lo demás. Y es muy lamentable, ¿no? Que ahorita, además, me parece con este nombramiento, pues queda mucho más evidente. Digamos como que lo intuíamos, podíamos ver que las cosas simple y sencillamente no avanzaban, pero ahora con este tema de dejar primero que pasaran 2 meses y ahorita posiblemente esperar hasta septiembre para tener nueva secretaria de las mujeres y el perfil de la mujer que ponen es como, pues decir, comprobar o confirmar, ¿no? Los temores que tenemos con respecto a una Secretaría de las Mujeres que no funciona, que no les interesa que funcione como tal, que es solamente un membrete y lo que hay detrás de ese membrete es esta construcción
de una estructura, ¿no? Que nada tiene que ver con el promover la igualdad y atender los problemas que enfrentan las mujeres en el día a día. Porque hay que recordar, como bien, me parece muy importante como traer el mandato de la propia presidenta que le dio a la secretaría, porque no está en congruencia con ese mandato, que es coordinar las acciones y política pública que se implemente a nivel nacional. Repartir cartillas, Imelda, eso no es una política pública, es una actividad. Eh, Crear los centros o, a ver, eh, firmar convenios. ¿Para dónde? Tú puedes firmar cualquier convenio con cualquier gente. Recordemos el convenio que habían firmado o que firmaron con las empresas de redes sociodigitales para que no haya violencia digital contra las mujeres. ¿Quién va a supervisar eso? ¿Hacia dónde se está llevando? ¿Cómo van a garantizar que las mujeres vivamos libres de violencia en el espacio digital? Violencia política contra las mujeres por razones de género. Viene un proceso electoral y lo hemos dicho aquí en esta mesa, la cantidad de violencia que enfrentan las mujeres mucho antes de ser candidatas. Es decir, precisamente para no serlo, ¿quién va a vigilar que los partidos políticos cumplan con esa tarea, etcétera? Es decir, no hay una política. Yo le preguntaba a la entonces secretaria Citlali Hernández, ¿cuál es la política pública que esta dependencia va a diseñar? ¿No? Nos ofrece a las mujeres. Y no había una respuesta clara, sino el compromiso retórico de lo vamos a construir, vamos a hacer todo para la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo el tema de acceso a la justicia, cerrar las brechas de desigualdad, eso no está en ningún lado, mi querida Imelda. Sí, por supuesto, Lucía. Fíjate que pienso que la parte de que Laura Itzel Castillo es una figura fuerte en términos de su cargo que está ocupando y que se entiende y se ha comentado, ¿verdad?, que ocupará la Secretaría de Mujeres a partir de que lo termine. Sin lugar a dudas, pues la coloca dentro de como una de las figuras fuertes en términos políticos, lo que le pudiera permitir, Lucía, digamos, sentarse con las diferentes secretarías del gabinete, digamos, cumplir esa función. Sin embargo, el tema para mí, colocando la pregunta que tú haces, Lucía, es ¿cuál va a ser la postura sobre los temas sustantivos, digamos, de la agenda feminista de derechos de las mujeres? ¿Cuál va a ser su postura en relación con la violencia feminicida y las desapariciones de mujeres, Lucía? En respecto de la coordinación de las alertas, el país está alertado, ¿no? Que en relación con el fortalecimiento a los espacios especializados de atención y de prevención a la violencia contra las mujeres y sobre todo, me parece importante si va a construir un diálogo con las organizaciones y feministas, ¿no? Aún y que haya diferencias y discrepancias en temas sustantivos con la política actual. A mí ese tema me parece fundamental, ¿no? Porque en el último tramo, antes de que a unos días de irse Citlali Hernández, digamos, realizó una reunión que me pareció interesante, ¿no? Lo hacía ver algunas colegas feministas, Magdalena García Hernández y Marta González de Chihuahua, de algunas reuniones con la propia Citlali. El tema es cuál va a ser la postura en relación a construir este diálogo que no se ha tenido de una manera con el movimiento amplio, Lucía. Si bien es cierto con algunas organizaciones o desde algunos espacios se tuvo, ¿no? Lo veo yo limitadamente. Sin embargo, ¿cuál va a ser la postura en este diálogo, Marta? Que efectivamente se ha señalado incluso en esta mesa que no se dio o no se ha dado. Eso me parece un tema. Lucía, nada más darte el dato. Se han repartido 27 millones de cartillas de estas de las que tú hablabas, de los derechos de las mujeres. Se han reportado 600 asambleas en el país, que son reuniones que hacen los institutos municipales de las mujeres o estatales, ¿no? Y que reporta la Secretaría de las Mujeres como asambleas.
Y bueno, esos son los datos, digamos, que ha presentado la Secretaría de las Mujeres. Efectivamente, son acciones, no políticas articuladas. No tiene efectivamente que ver, Lucía, con el gran tema que ya señalabas de la violencia política y digital, ¿no? Por cierto. Y por supuesto de la coordinación, Marta, con las fiscalías y los gobiernos estatales, porque recordemos que hace meses atrás se firmó también un convenio con la Fiscalía General para temas de protocolos de investigación. O sea, son anuncios y firmas de convenio, Lucía, que yo cierro, digamos, este comentario para decir que no sabemos más allá de los anuncios de qué va, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema, entre otros, porque lo que hemos visto son, como bien lo señalas, ¿no? Orfandad por feminicidio, ¿no? Que también están haciendo ahí una cosa y no termina de cerrar. Y todos estos datos que tú nos compartías ahora, Imelda, en la repartición de cartillas, las asambleas, yo me pregunto y le pregunto a nuestra audiencia, ¿hoy las mujeres somos más iguales que antes de la cartilla, que antes de las asambleas? Porque ese es el tema. Si tú me dijeras, hoy somos más iguales gracias a las cartillas o gracias a la asamblea, diríamos, todo marcha bien. Se nos ha ido como agua el programa, estamos en la última etapa y de verdad que es de preocuparse porque mm, lo que hemos ido escuchando, ahora que hablaba Imelda de las organizaciones, mi querida Marta, es que, por ejemplo, la Red Nacional de Refugios, lo que ha ido señalando año con año es cómo cada vez se limitan más los recursos, por ejemplo, para esa que es una política muy concreta que tiene que ver con salvar vidas. De eso estamos hablando, de salvar vidas, pero la ausencia de un compromiso de Estado también nos va a llevar, es que si mal no recuerdo, pero ustedes probablemente van a tener mejor la fecha que yo, con el Comité CEDAW se comprometieron a informar en un año precisamente varias de las acciones que fueron a anunciar y que fue fatal lo que vimos en general del comportamiento, Marta, y lo que veo finalmente con enorme, realmente enorme preocupación, es que estamos en una involución. Todo lo que se había logrado, mejorable, sí. A que habría que a lo mejor reformar algunas cosas también, pero hoy eso dejó de existir y está, no sé, nos vendieron, nos dieron vidrios en lugar de diamantes. No sé si me lo explico, ¿no? Nos dijeron que con esto todo iba a estar bien y yo la verdad es que veo que no. O sea, que quién sabe qué va a pasar y que finalmente, como no hay tampoco una rendición de cuentas desde el ámbito legislativo, pues puede seguir nadando de muertito. Sí, pero además quisiera en ese sentido también contribuir a la autocrítica de nosotros como movimiento, porque me parece que si estamos en esta condición de que no pase nada con la Secretaría de las Mujeres, de que haya una simulación, es que tampoco hay un costo político para la cuarta transformación con respecto a este tema. O sea, estos 2 meses que no hemos tenido titular de la Secretaría de las Mujeres, pues prácticamente ha pasado de noche. Hemos sido unas cuantas, pocos medios, de no ser por CIMAC y algunos otros medios que han traído el tema. No forma parte de las preocupaciones diarias de las activistas, ya no digamos de la gente de a pie, pues porque no está como obligada a saber quién y cómo debe resolverle sus problemas, pero digamos de quienes estamos trabajando en estos temas. Dejamos como abandonado totalmente el tema. No sé si se acuerdan cuando en el gobierno de Peña Nieto pretendió sectorizar
al Instituto de las Mujeres, ¿no? Hicimos todo un movimiento, lo detuvimos, ¿no? Y entendió que tendría un costo político mover esa figura, ¿no? La quería mandar justamente a desarrollo social y casi que nos vendían que además como la persona que está en desarrollo social era aliada de las causas de las mujeres, le iba a ir mejor al Instituto de las Mujeres, en fin, y ni así lo dejamos, pues hicimos todo un movimiento para evitar que eso sucediera. Y ahorita, pues te digo, tenemos 2 meses sin Secretaría de las Mujeres y vamos a tener otros tantos más sin que tengamos Secretaría de las Mujeres. Y me parece que hace falta que, sobre todo quienes hemos luchado por todo esto, porque sí, por ejemplo, el tema de los refugios. La de los refugios han tenido que batallar gobierno tras gobierno porque los recursos siempre son insuficientes, siempre bajan tarde, los cambian de una dependencia a la otra. ¿Se acuerdan que hasta pasaron por la Secretaría de Salud, Bienestar, Seguridad, etcétera? Estaba en Gobernación, perdón. Y ahora ya no habría pretexto, se supone, porque el pretexto era que la política de violencia estaba en gobernación, ¿no? Ahora ya todo cae en la cancha de la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Y en teoría no debería de haber pretexto para que los recursos tardaran en bajar, pero no solamente vamos a ver la disminución de los recursos a los refugios, sino toda la política para prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres está desaparecida. Por eso decía yo, no ha hecho falta que la deroguen, que la abroguen, que la eliminen, simple y sencillamente con dejarle de poner recursos, personas y la visibilidad de los temas han dejado de ser. O sea, pensemos en los centros de justicia para mujeres. Están más que muertos los centros de justicia. Esta apuesta de tener en un solo espacio lo mismo, la atención médica, psicológica, civil, penal, en un solo espacio para que las mujeres no tuvieran que estar batallando y atender los problemas que enfrentan con la violencia en un solo espacio, está más que muerta esta política pública y no le van a invertir ni un solo peso ni tiempo. Y es ahí donde, como tú decías, Lucía, se salvan la vida de las personas o se pueden salvar la vida de las mujeres y sus hijas e hijos quienes recurrían a estos espacios, ¿no? Pero sí, a mí me preocupa mucho, ¿no? Este grado no sé cómo llamarlo, como que estamos impávidas todavía. De verdad, hay muchas que siguen creyendo que llegamos todas y eso porque quizás el feminismo también más reactivo ante este tipo de temas ahora está más institucionalizado y por eso no estamos teniendo la capacidad de incidir en este tipo de cosas. Por ejemplo, nos pudimos poner de acuerdo para presionar a que por lo menos el nombramiento de la Secretaría de las Mujeres recayera en otro tipo de personas y pues no, dejamos que pasara el tiempo y hoy estamos ya frente a un hombre de que, o sea, yo no tengo nada en contra de Laura Etzel, la reconozco como una política de larga trayectoria, pero que en temas de igualdad no tiene nada que hacer, pero no tuvimos la capacidad de incidir para que nombraran a otra persona en esa secretaría. No tuvimos la capacidad ni el interés de incidir en que hubiera un nombramiento diferente. Y que creo que tú colocas todo un tema, mi querida Marta, que nos tendría que llevar a otro programa, porque este tema de los costos políticos y las alianzas en el movimiento feminista para poder frenar los retrocesos, no ya para avanzar, ¿eh? Para frenar los retrocesos, creo que lo vamos a pagar muy caro. Las ciudadanas en general, todas nosotras, eh, porque están pasando por encima de nosotras y cuando voltemos, quién sabe qué vamos a encontrar, mi querida Imelda. Y fíjate que este tema que coloca Marta, que me parece que sí es motivo de otro análisis más de fondo, me parece importantísimo porque hay que recordar que antes del 2018 el presupuesto para los refugios era una convocatoria de las diversas convocatorias de presupuesto que estaban en el Indesol, Lucía. Es decir, para diversas agendas, ¿no? Incluyendo prevención y otras más. Después se fue a la CONAVIN y desaparecieron el Indesol. Sin embargo, en 2019, de todo el presupuesto que había para agenda feminista y de igualdad, solamente Andrés Manuel accedió, Marta, a dejar el presupuesto para los refugios, pero todo lo demás lo desaparecieron,
Por eso me parece importante profundizar ahí. O sea, que sigamos pensando en que, claro, que tiene que existir el presupuesto para los refugios, pero me parece que de alguna manera nos hemos quedado solo con esa mirada cuando deberíamos de regresar a todo el presupuesto para la agenda de igualdad. Y justo me parece importantísimo centrar ese tema y esa discusión. Y yo no quiero dejar, digamos, de quedarme con esta idea, digamos, para que luego la conversemos, porque lo cierto es que lo ocurrido la semana pasada, digamos, en el contexto del mundial que inició, me parece que coloca un tema importantísimo, que es finalmente el derecho de las víctimas también a definir qué tipo de México se quiere mirar y se debe mirar en el mundo. Me parece que este es un tema que yo sé que por ahí tenemos pendiente, porque ahí es el tema que se coloca. Si es un tema de una ciudad que festeja o son ciudades que festejan o ciudades que buscan. Me parece que el derecho a definir y a decidir qué México, qué tipo de México se quiere mirar, se debe mirar en el mundo, en el escenario internacional, es un derecho de las víctimas y también de nuestras agendas. Yo creo que ese es el tema, también no lo quiero, está vinculado con lo que hoy estamos conversando, porque tiene que ver con un tema de la situación de estas causas no atendidas y de este análisis que tenemos que hacer de los costos políticos, querida Lucía, que evidentemente colocan en el tema central la agenda de derechos de las buscadoras feministas, pero también diversas agendas sociales no atendidas, Lucía. Claro, y que como decimos, te estallan en las manos, porque parece, o sea, el asesinato, la violencia en general contra las mujeres está ahí, con o sin Secretaría de las Mujeres, con o sin programas. Entonces, me parece que ahí, Marta, también las movilizaciones que vimos, te está hablando del hartazgo de varios grupos sociales que no encuentran respuesta en el gobierno de izquierda que dicen tener o que dicen actuar, y que esto tiene costos, por supuesto, no solo electorales, si es lo que les importa, costos políticos y costos de país, que son lo más preocupante. Y Marta, no me gustaría cerrar el programa sin escucharte. Sí, no, muy rápido, ya lo decía un poco en la mesa pasada, el tema de, además, o sea, pensando en los costos, ¿no? Han estado dispuestos más a atender al magisterio, que también sus demandas son atendibles, pero que además ahorita van a diseñar una estrategia para ir a hacer asambleas en los estados por el costo que representa, ¿no? Porque el magisterio tiene una fuerza política importante y de movilización. Y las madres buscadoras no, o sea, siguen invisibilizando y es más, llegaron a poner esta discusión de que quienes quieren que les vaya bien a México, ¿no? Y quienes no quieren que les vaya bien a México son los que lo critican. Y esto es tremendo porque las madres buscadoras, ¿qué más quisieran que le fuera bien a México para que sus hijos no estuvieran desapareciendo? Ellas no tendrían por qué estar en las calles buscando a sus hijos, hijas desaparecidos. Y eso significaría que le fuera bien a México. Ellas no tendrían ninguna necesidad de estar ahí afuera desgastándose de la manera en la que están haciendo y por supuesto que quieren otro México diferente al que se pretende pintar en esta jornada mundialista. Déjenme compartir que también es muy preocupante que todo es derecha, ¿no? Todo es derecha. Es decir, las madres buscadoras también están movidas por acciones de derecha. O sea, es ya una cantaleta, cualquier cosa que no les parezca, simple y sencillamente con decir, actúan como la derecha, están manejados por la derecha. eh, y este nacionalismo del cual tú también señalas, Marta, eh, tiene un límite. Y lo decíamos en el programa, el llegamos todas, el tiempo de mujeres, está bien como eslogan de campaña, pero cuando no lo llenas de política real, de carnita, se queda vacío y se desgasta. Y por eso ya ahora ni se habla del tema, ¿no? Y creo que eso es lo que se va desgastando
y los costos para el país, insisto, para la democracia mexicana que ha costado tanto construir, pues van a ser muy, muy altos y como tú bien lo señalabas, Marta, y como lo ha señalado Imelda, pues eso es lo que se está jugando en este país con un gobierno que está simulando para más de la mitad de la población que somos las mujeres y las niñas. Pero de este y otros temas vamos a seguir hablando en la próxima mesa política. Marta Tagle, Imelda Marrufo, gracias por estar. Y bueno, pues despedirnos también de y agradecerle a nuestra producción a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y recuerde que el jueves a las 11 de la mañana en esa radio, en el 97.3 de FM, nos va a poder escuchar y agradecer el enlace también en vivo a Radio Monarca en el 106.7 de FM. Saludos a su audiencia y saludos a la audiencia de Radio Joco en el 106.9 de FM en Jocotitlán, Estado de México. Pues estaremos atentos. Gracias a todas por sus comentarios. Tengan excelente semana. Hasta pronto. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.